Recordemos la anatomía un poco del esófago, ¿no? Es una porción del tubo digestivo que va de la faringe al estómago. Recordemos que todo el tracto digestivo comienza ¿dónde? En el esófago. Todo en un solo tubo, todo un solo segmento, hasta su desembocadura, mide entre 22 y 28 centímetros. No tiene cubierta de serosa ni mesenterio. Su irrigación es diferente. La porción superior se fija en la zona cricofaringia. La porción media del esófago se fija por medio de las membranas broncoesofágicas, pregunta de examen, membranas broncoesofágicas y pleuroesofágicas. Tiene tres porciones, ¿no? El esófago, que son el cricofaringio, el aórtico y el esfínter esofágico inferior. Son los tres estrechamientos anatómicos, los cuales son visibles en los estudios radiológicos. Recuerda en la segunda clase que vimos en los métodos diagnósticos, vimos el esófago varicado, cómo puede estar alterado, cuáles son sus funciones. Cuando está normal, estas depresiones son completamente visibles. También tiene estrechamientos funcionales que están, según se pueden ver, según la manometría esofágica, que son el esfínter esofágico superior, a través formado por el músculo cricofaringio, el cual rodea la hipofaringe y se inserta en ambas apófisis. Más o menos mide entre 2 a 4 centímetros. Como este es el esfínter esofágico superior, seguramente en alguna ocasión a cualquiera de ustedes le habrá pasado que se quiere tragar algo que está por encima de ese diámetro. ¿Qué es lo que pasa? Se ahogan, no pueden, sienten hasta dolor. Es el primer mecanismo de filtración y defensa que tiene el esófago, así que cuando vayan a comer, por favor, mastiquen bien, no se atoren. Y después tenemos el esfínter esofágico inferior, que es el esfínter anatómico, no es un esfínter anatómico como tal, sino que es completamente funcional según el comportamiento de dicha región. Más o menos mide 4 centímetros y es más que todo se forma a través del hiato esofágico del diafragma en una presión elevada, más o menos de 10 a 25 milímetros de mercurio en reposo. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Según la lógica más o menos del esfínter esofágico inferior, ¿por qué la presión es mayor? ¿Por qué creen ustedes? Para evitar el reflujo, tiene que aguantar toda la presión, toda la fermentación y aumento de la presión dentro del estómago, por ende tiene que ejercer mayor fuerza. Para fines prácticos se puede definir en tres porciones, ¿no? La parte cervical, torácica y la parte abdominal o intraabdominal. Vamos a ver la primera patología, que es la acalasia. ¿Alguien sabe el significado o en qué consiste la acalasia? La acalasia consiste en un estrechamiento en la luz del esófago que puede estar a un nivel más proximal o distal, dependiendo de eso, la hora de exagerar. Casi. Debería ser un estrechamiento sostenido Ya. del Exactamente, como podemos ver en la imagen, en su casa lo van a ver mejor, seguramente vemos el esófago, ¿no? Y aquí miren cómo la luz se hace extremadamente delgada, finísima. En sí, acalasia, la definición es simplemente la incapacidad para relajar los músculos del esfínter esofágico inferior. Es una enfermedad que es una etiología desconocida, hay múltiples causas. La incidencia actual es un caso por cada 100.000 pacientes. Afecta tanto a varones como a mujeres. Puede ser que interfieran patrones genéticos o no, autoinmunes, infecciosos. Los diferentes hábitos que tiene el paciente también pueden influir, incluso los quirúrgicos, traumáticos, etc. Una etiología como tal no existe. Como decía, existe una generación del músculo y disminución de las células ganglionarias en el plexo de Auerbach, así como depresiones en las células intersticiales de Cajal, y podemos ver todo lo que viene a ser la histopatología, ¿no? Pero es una repercusión de alteración funcional de los mecanismos inhibidores de la contracción muscular. La fisiopatología en sí es la disminución de los mecanismos inhibidores de la contracción muscular. Que es el estímulo
llega, hace el potencial de acción, ese músculo está contraído, pero donde está la alteración es en el mecanismo inhibidor. Esos mecanismos inhibidores no se activan, no funcionan, por ende ese músculo no se relaja. Se ha encontrado que los neurotransmisores que median la relajación del esfínter esofágico inferior, como el péptido intestinal, vasoactivo y el óxido nítrico, están ausentes en pacientes con acalasia. Asociado a la fisiopatología, estos neurotransmisores pueden estar en total ausencia y por ende ese músculo no se va a relajar. Pueden haber alteraciones motoras, ¿no? Como vienen a ser dos alteraciones motoras fundamentales: la relajación completa de la unión esófago-gástrica, que viene a ser exactamente aquí a la altura del diafragma, que puede estar aumentado el reflujo según en la difusión, y ausencia del peristaltismo del esófago, disminuyendo su capacidad propulsiva. Entonces repetimos: relajación incompleta de la unión esófago-gástrica, más o menos a esta altura, y en el tercio distal, lo podemos llamar, hay ausencia del peristaltismo del esófago, quiere decir que ese esófago no está contrayendo. ¿Por qué creen que no pueda contraer? Porque ya no están recibiendo el estímulo. Aparte, bien, pero ¿por qué? Porque ese músculo de aquí abajo está totalmente contraído, entonces retrae mecánicamente todas las fibras y por ende pierde esa funcionalidad porque no tiene esa capacidad elástica, porque está retrayendo toda la unión esófago-gástrica o el esfínter inferior, retrayéndolo hacia abajo. Gracias. ¿Entendieron, no? Sí. El esfínter esofágico inferior está totalmente contraído 24/7, por ende el esófago, al tener la poca elasticidad, pierde esa funcionalidad peristáltica, ¿no? El síntoma más común, más frecuente en esta enfermedad es la disfagia, tanto de líquido y sólido. ¿Qué es disfagia? Dolor o dificultad. Que me acuerdo, es dificultad para ingerir los líquidos y sólidos. Algunos pacientes mencionan que la disfagia empeora cuando existe un estado emocional o tensión, si beben ya sean también líquidos fríos o calientes, ¿no? Por ejemplo, algunas personas son sensibles a los fríos, por ende ese músculo va a contraerse más rápido, va a ejercer mayor presión, mayor fuerza, pueden sentir dolor torácico opresivo, incluso transfixiante, y pueden tener regurgitación de alimentos retenidos en el esófago, en especial por la noche y en el decúbito. En el momento que un paciente con una acalasia persistente de una presión muy alta, que puede cenar según es normal, pero todo ese contenido alimentario va a estar dentro del esófago, y al haber estar cerrado el esfínter esofágico inferior, no va a pasar al estómago. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué creen que suceda? Todo ese alimento se va a fermentar ¿dónde? El esófago. En el esófago. El paciente va a tener una halitosis, lo va a sentir, le va a molestar, va a haber dolor opresivo, pero en algún momento el cuerpo sabio, ¿qué va a hacer? Va a eliminar todo eso. Puede llegar al vómito, y esos vómitos pueden ser tremendamente malolientes, ¿no? Puede haber síntomas respiratorios como episodios nocturnos de tos, puede haber neumonía por broncoaspiración, muchas otras causas por diferentes acúmulos e impresión, sobre todo intratorácica. A la larga, un paciente que tiene disfagia no puede deglutir, tiene dificultad para alimentarse, ¿qué va a suceder? Va a perder peso, va a estar en un estado de nutrición muy probablemente crónico, ¿no? Porque esto no es de un momento a otro, sino es de larga data. Puede tener anemia, malnutrición, puede tener déficit de las vitaminas, entonces eso va a ser más visible, va a ser más demostrable en nuestro paciente. El estudio base para el diagnóstico de la acalasia puede ser una manometría esofágica de alta resolución, donde tenemos que ver qué parámetros, qué factores vamos a ver, chicos, lo mencionamos al principio. La trayectoria, la luz y el diámetro. No, eso va a ser en el otro estudio. Manometría quiere decir el estudio de las diferentes presiones y relajaciones
relajación que tiene el esófago. Tenemos que ver tanto la presión manométrica del esfínter esofágico superior, que no tiene que oscilar entre más de 4, 6, 8 milímetros de mercurio. Y el esfínter esofágico inferior, ¿cuánto es lo normal? Lo mencionamos hace rato. 25. No, además. 25. 22, algunos libros dicen hasta 25 milímetros de mercurio. Si realizamos nosotros la manometría esofágica, como podemos ver en esta imagen más detallada, tanto superior como inferior, y vemos que esté elevado, pero tiene que ser una elevación significativa, al menos 1/3 o 2/3 por encima de su valor normal. ¿Qué quiere decir? Si el valor normal es 20, para que sea significativo al menos tiene que estar en 28, 30 milímetros de mercurio, y ahí hablamos que hay un aumento relativamente específico en el esfínter esofágico inferior. Y hablamos que hay una resistencia a nivel de esa unión. Segundo, es la endoscopía digestiva alta. Prácticamente en todo el semestre el gol estándar de los diagnósticos lo vamos a hacer mediante endoscopía digestiva alta. Procedimiento mínimamente invasivo, prácticamente indoloro, relativamente accesible y nos puede dar una visión directa del problema, ¿no? Útil para descartar la presencia de lesiones orgánicas esofágicas, sobre todo un carcinoma esofágico. Recordemos que va a alterar totalmente la anatomía, la histología del esófago en este caso, y si es un tumor invasivo puede crecer tanto que puede comprimir la luz del esófago y simularnos una acalasia, cuando en realidad puede ser otro tipo de problema. También la endoscopía en ese momento, si vemos que hay alguna malignidad, puede tomar una biopsia por función y así tener el diagnóstico específico. En la acalasia, la unión esófago-gástrica no ofrece resistencia franca al paso del endoscopio, a diferencia del carcinoma. El endoscopio, cuando está atravesando el esófago, atraviesa el esfínter esofágico superior, va a lo largo del mismo, y al momento que llega a la unión esófago-gástrica, la acalasia puede ser prácticamente vencida fácilmente y puede atravesar hasta el estómago. Comparado al carcinoma, un carcinoma es duro, es grosero, entonces muy difícilmente va a ceder pese a la presión del endoscopista. Y ahora en sí, si no me equivoco, sí, esto va a ser nuestro diagnóstico definitivo. Una esófagometría contrastada o un esófago barritado. Una radiografía con contraste en caso de acalasia en la que se observa un esófago muy dilatado de aspecto sigmoideo y puede haber una unión, un estrechamiento, ¿no?, en la zona cardíaca. Vemos cómo ese esófago está completamente dilatado, pierde hasta un poco la morfología y vemos cómo se estrecha y vemos cómo es evidente que el contraste no llega al estómago, que el contraste debería llegar al estómago, el contraste líquido. Se toma un vaso de agua, inmediatamente llega hasta el estómago, pero aquí es evidente que no. Y se nota cómo está el estrechamiento. Hay 4 métodos específicos para el tratamiento de la acalasia. Podemos utilizar agentes farmacológicos, la dilatación forzada, la cardiotomía de Heller y la toxina botulínica. Los agentes farmacológicos son de acción prolongada y son antagonistas de los canales de calcio, disminuyendo la presión del esfínter esofágico inferior. Producen una mejora de la disfagia, aunque pueden ser escasos y pueden ser transitorios. Un paciente puede tomar el tratamiento más o menos 2 o 3 semanas, incluso prolongados hasta los 45 días, pero una vez el paciente deja de consumir el fármaco, deja de consumir su rutina, ¿qué es lo que pasa? Puede volver los síntomas, puede ser netamente un alivio transitorio. Recordemos que la acalasia en sí es un problema mecánico, no es infeccioso, no es viral, no es nada que se pueda tratar simplemente con fármacos, sino es algo mecánico. La dilatación forzada que se hace por vía endoscópica introduce un balón a través del esófago, llega a la unión esófago-gástrica y con diferentes
tamaños, diámetros y presiones, va dilatando forzadamente esa unión esófago-gástrica. ¿Con qué objetivo, con qué fin? De vencer esa resistencia muscular, de romper en sí la fibra que pueden estar fibrosadas, generando esa tensión, para ir dilatando de a poco esa unión esófago-gástrica y el paciente tratar de resolver su problema. En muchas circunstancias puede resolver hasta un 70-75% este problema, cuando sobre todo son, podríamos llamarlo, de un diagnóstico rápido y una evolución no muy avanzada. Una patología establecida, que hablamos pacientes incluso de años de evolución, difícilmente vamos a poder vencer esa resistencia, difícilmente se vence la fibrosis por una dilatación forzada. Hay que hacer controles endoscópicos, radiográficos y sobre todo sintomáticos. El paciente tiene que referir que ya puede deglutir mejor, puede descansar, no siente ese dolor torácico, la tos ha disminuido, o incluso puede referir que gana peso. Y si el paciente refiere que está todo igual, entonces ya es un fracaso, ¿no? La que más me gusta, obviamente, es la resolución quirúrgica. Nosotros tenemos que pensar que actualmente la cirugía es prácticamente nuestra última opción. Actualmente la medicina está siendo cada vez mínimamente invasivo, cada vez buscamos métodos que sean menos agresivos, menos lesivos para el paciente, o someternos a diferentes posibles complicaciones. Un paciente, cualquier paciente que ingrese al quirófano, es netamente candidato a sufrir alguna complicación, aumento de la morbimortalidad desde el uso de la anestesia, desde el mismo procedimiento hasta su recuperación. La cardiomiotomía de Heller, ¿alguien puede definir cardiomiotomía? ¿No sería esófago-miotomía? No. ¿Por qué cardio? ¿Por qué crees? ¿Por la carne? Exactamente. Ya. Hablamos del cardiaco. ¿Cuál es el cardiaco? ¿Qué es el cardiaco? Es la porción superior del estómago. En sí es el músculo y la porción que está en la unión esófago-gástrica. ¿No? Ese es el cardio. Mío, ¿a qué se refiere? Músculo. Músculo. Y tomía, Extracción. es cortar. Tomía es cortar. Ectomía es extraer. ¿Entienden? ¿No? Entonces, y ostomía es abocar hacia afuera. Entonces, repitamos. Cardio, hablamos del cardio. Mío, el músculo que está envolviendo toda esa porción del cardio. Y tomía, cortar. Netamente cortar los músculos a la altura del cardio. ¿Con qué finalidad? Recordemos que les mencioné que esto es un proceso mecánico. Entonces entramos por vía laparoscópica, que no vemos nada por el reflejo, se va dilatando, haciendo pequeños cortes con el electrocauterio de proximal a distal, o de abajo hacia arriba. Vamos divulsionando ese músculo, vamos cortando de a poco hasta ver que quede así de esta forma. Toda esta envoltura muscular que está en el esófago. ¿Qué creen que sea este tubito? Exactamente, el esófago prácticamente expuesto. Recordemos que el esófago carece de serosa y de mesenterio, entonces lo vamos a ver netamente así expuesto. Y se lo deja completamente abierto. En eso consiste la cirugía. Cortar el músculo, exponer el esófago, y en el mismo momento intraoperatorio se introduce un tubo dilatador, un sondón se llama. Entra por la boca, atraviesa el esófago y tenemos que ver que sea completamente permeable hasta el estómago. En muchos casos, algunos médicos acostumbramos, en lo personal yo acostumbro a dejarle una sonda naso-yeyunal que entra de la nariz, atraviesa el estómago y lo guiamos hasta el yeyuno, atravesando todo el duodeno. ¿Con qué funcionalidad? ¿Con qué fin? Con el fin de evitar que esto trabaje. En el momento de la cirugía lo podemos ver así hermoso, perfecto, divino, que no esté sangrando, que no veamos perforaciones evidentes, pero en el postoperatorio, tanto inmediato como mediato,
pueden existir fugas, pueden existir perforaciones que no son perceptibles en la instancia quirúrgica. Entonces colocamos la sonda nasoyeyunal con el fin de que ese paciente se alimente a través de la sonda y evitar la funcionalidad de esta porción hasta su probable cicatrización. Más o menos nosotros en el hospital, en el hospital de la clínica, acostumbramos más o menos entre 21 hasta los 30 días de una alimentación enteral, nasoyeyunal, para que esto se acomode, todo esto cicatrice, hacer un control endoscópico, ver que no haya fuga, ver que no haya perforación y recién empezamos la dieta progresiva. Aparte de realizar la cardiomioptomía Heller, que no está descrita acá, hacemos un parche de Dor, se llama. El parche de Dor consiste en agarrar todo el fundo gástrico y unirlo muy pegadito aquí hacia la zona del cardio, con el fin de evitar la hipertensión intraestomacal y aliviar los síntomas de reflujo. Sí, en eso consiste una cirugía completa. ¿Sería una fundoplicatura? No, la fundoplicatura de Nissen va posterior, va por detrás del esófago y da una vuelta de 360 grados. En este caso es un parche, va por delante, simplemente lo recubre, en otras palabras.